Bestias blindadas. Los tanques alemanes que aplastaron la historia. La máquina que nació en el barro de las trincheras. Los tanques nacieron del lodo y el terror de la Primera Guerra Mundial, cuando millones de soldados morían inmóviles en un frente sellado por el alambre de espino, las ametralladoras y el fuego de artillería. En ese escenario, en 1916, el ejército británico introdujo por sorpresa un nuevo monstruo de guerra, el tanque. Los alemanes, impotentes ante estos gigantes de acero que avanzaban como fortalezas rodantes, comprendieron que la guerra había cambiado para siempre. La respuesta germana llegó con el modelo A7V, una mole de 30 toneladas con capacidad para 23 hombres, un cañón frontal y 6 ametralladoras. Aunque su número fue limitado, su impacto fue profundo. Alemania había entendido el potencial destructivo del vehículo blindado. El A7V fue un producto de su tiempo, lento, ruidoso, vulnerable a fallos mecánicos, pero devastador en su concepto. Era la semilla de un nuevo tipo de guerra. Su interior era una caja de acero sofocante y peligrosa donde los tripulantes, agachados entre el motor y la munición, sobrevivían como podían. Las escotillas apenas protegían del fuego enemigo. En muchos casos, abrirlas para observar el campo de batalla implicaba arriesgar la vida. Sin embargo, el verdadero drama no era el tanque en sí, sino la carencia de acero y de visión estratégica que impidió su producción en masa. Solo 20 unidades se fabricaron en total. Frente a los cientos de tanques aliados, esos 20 vehículos estaban condenados al sacrificio. Al término de la guerra, el Tratado de Versalles prohibió a Alemania construir nuevos tanques. No obstante, la experiencia no se borró. Algunos oficiales alemanes, entre ellos Heinz Guderian, comenzaron a teorizar en secreto sobre cómo deberían emplearse estas nuevas armas en el futuro. En lugar de usar los tanques como apoyo lento de la infantería, propusieron utilizarlos de forma independiente, como punta de lanza de ofensiva relámpago. La semilla del Blitzkrieg, o guerra relámpago, había comenzado a germinar en las cenizas del conflicto. El tanque no solo había llegado para quedarse, se estaba preparando para dominar el campo de batalla del siglo XX con una violencia jamás vista. Y Alemania, humillada pero despierta, no pensaba quedarse atrás. La forja del acero, del Panzer I al dominio de Europa. En 1933, Adolf Hitler accedió al poder. Con él, renació el deseo de restaurar la fuerza militar de Alemania. En secreto, comenzaron a diseñarse los primeros blindados modernos. El Panzer I fue el primer fruto de este rearme. Era un vehículo ligero, armado solo con 2 ametralladoras, con escaso blindaje y una tripulación de 2 hombres. Pero más allá de sus limitaciones, tenía algo que lo hacía letal en el campo de batalla: una radio de corto alcance. Esta innovación, ignorada por los ejércitos rivales, permitió que las unidades blindadas alemanas operaran de manera coordinada y precisa, recibiendo órdenes en tiempo real. La movilidad táctica de los Panzer I y II, combinada con el uso agresivo de la aviación, dio origen a una nueva doctrina de combate. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Fue la prueba de fuego. El mito de la guerra relámpago nació ahí, cuando en cuestión de semanas las fuerzas polacas fueron arrasadas. Los tanques alemanes, ligeros pero veloces, demostraron que la movilidad superaba al número. Atrás quedaron las guerras de desgaste. La Blitzkrieg era velocidad, coordinación y sorpresa, y funcionaba. Pero las limitaciones del Panzer I eran evidentes. Su blindaje y armamento eran insuficientes frente a enemigos más pesados. Por eso, rápidamente se introdujeron nuevos modelos: el Panzer III y el Panzer IV. El Panzer III fue diseñado para el combate contra otros tanques. Más grande, más rápido y con mejor cañón, tenía una tripulación de 5 hombres, lo que permitía una mejor división de tareas. El Panzer IV, por su parte, era el tanque de apoyo ideal. Armado con un cañón de mayor calibre, estaba destinado a destruir fortificaciones y eliminar objetivos duros. Ambos modelos formaron la columna vertebral de las divisiones blindadas alemanas durante los primeros años de la guerra, y juntos arrasaron Francia en 1940. Cruzaron las Ardenas y rompieron la línea Maginot en cuestión de días. Los ejércitos aliados, anclados en viejas estrategias, no pudieron responder al avance fulminante del acero alemán. El dominio del campo de batalla era absoluto. Los tanques alemanes no solo avanzaban, arrasaban. Y Alemania, una nación sin ejército apenas una década antes, se convirtió en el terror de Europa gracias a su maquinaria blindada. Pero la supremacía del Panzer tenía los días contados. En el este,
Un nuevo enemigo estaba por aparecer. El choque titánico. El Panzer frente al T-34. En el verano de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja. Millones de soldados cruzaron la frontera soviética respaldados por miles de vehículos blindados. Al principio, los éxitos fueron tan espectaculares como en campañas anteriores. Pero todo cambió cuando las divisiones acorazadas alemanas se encontraron con un oponente inesperado, el T-34 soviético. Este tanque, aparentemente sencillo, desbordaba en diseño a todos los modelos alemanes existentes. Su blindaje inclinado, su cañón de 76 milímetros y su gran movilidad lo hacían casi invulnerable a los disparos de los Panzer III y Iwo. El impacto fue devastador. Las balas rebotaban en el blindaje inclinado del T-34 como si fuesen simples piedras. La Wehrmacht, acostumbrada a avanzar sin oposición, se enfrentaba ahora a una máquina superior en casi todos los aspectos. Pero no solo era una cuestión técnica. El T-34 se producía en cantidades inmensas, gracias a un sistema industrial que no escatimaba recursos. En pocas semanas, los tanques alemanes comenzaron a ser superados en número, en fuerza y en resistencia. Alemania debía reaccionar, y lo hizo con dos de sus creaciones más legendarias, el Panzer y el Tiger. El Panther fue desarrollado como respuesta directa al T-34. Era un diseño revolucionario, con un cañón largo de 75 milímetros, blindaje inclinado y un motor de 700 caballos. Capaz de moverse con agilidad por cualquier terreno, combinaba potencia de fuego, protección y maniobrabilidad en una sola máquina. El Tiger, en cambio, era una bestia. Su cañón de 88 milímetros, derivado de un arma antiaérea, era capaz de perforar cualquier blindaje aliado a más de 2 kilómetros de distancia. Su armadura era tan gruesa que muchos proyectiles enemigos simplemente rebotaban. Con sus 57 toneladas, se convirtió en un símbolo del poder blindado alemán. Sin embargo, ambos tanques compartían una debilidad fatal: la complejidad de su fabricación. Mientras la Unión Soviética construía decenas de T-34 por cada Panther o Tiger, Alemania apenas podía seguir el ritmo. Los problemas logísticos, la escasez de materiales y los constantes bombardeos sobre las fábricas ralentizaban la producción. Así, mientras en el campo de batalla el Panzer y el Tiger imponían respeto, en los mapas de suministros Alemania comenzaba a perder la guerra. El poder absoluto y sus límites. Tiger, Königstiger y el delirio del Maus. A medida que la guerra avanzaba, la presión para crear tanques más poderosos se volvió una obsesión dentro del alto mando alemán. El Tiger I, con sus 57 toneladas y su temido cañón de 88 milímetros, había impuesto respeto en todos los frentes. Las tripulaciones aliadas sabían que enfrentarse a uno de ellos significaba jugarse la vida. Su capacidad de destrucción era tal que un solo disparo podía eliminar un vehículo enemigo incluso antes de que éste lo tuviera a la vista. Pero el Tiger no era invulnerable. Su peso lo hacía lento y propenso a averías. Además, producir uno requería una cantidad de recursos desproporcionada en comparación con su efectividad táctica real. En 1944 apareció su evolución, el Tiger II, conocido como Königstiger o Rey Tigre. Esta nueva máquina pesaba 70 toneladas y presentaba un blindaje aún más grueso, junto con un cañón más largo y preciso. Era un coloso que dominaba los campos abiertos y que podía resistir impactos directos que destruirían a cualquier otro tanque. Sin embargo, también arrastraba los mismos defectos que su predecesor, multiplicados por su tamaño. Su fiabilidad mecánica era baja, consumía enormes cantidades de combustible y su producción era lenta. A menudo, muchos de estos tanques eran abandonados en el campo de batalla, no por ser destruidos, sino porque se averiaban sin remedio o se quedaban sin combustible. Pero la ambición de Hitler no se detuvo ahí. Su obsesión con las armas de proporciones épicas lo llevó a autorizar el desarrollo del tanque más pesado de la historia, el Maus. Con 188 toneladas, esta monstruosidad parecía salida de una novela de ciencia ficción. Su blindaje era tan grueso que ningún proyectil aliado podía penetrarlo, pero su tamaño lo hacía inútil en la práctica. Apenas podía moverse sin quedar atrapado o romper puentes. Su velocidad máxima era inferior a 20 km por hora y su autonomía limitada. Solo se construyeron 2 prototipos, y uno fue destruido por su propia tripulación antes de ser capturado por los soviéticos. El Maus se convirtió en el símbolo perfecto de la megalomanía militar nazi. Una máquina impresionante en papel, imponente a la vista, pero inútil en combate real.
Mientras tanto, los aliados ganaban la guerra con tanques más simples, más numerosos y más confiables. Alemania había creado algunas de las máquinas de guerra más sofisticadas de su tiempo, pero su búsqueda de la perfección técnica la alejó de la eficiencia estratégica. Así, el poder absoluto terminó revelando sus propios límites, dejando tras de sí ruinas, acero retorcido y un legado que marcaría la historia de la guerra moderna. De la derrota a la reinvención, el nacimiento del Leopard 1. Tras la rendición incondicional de Alemania en 1945, el país fue despojado de su capacidad militar. Los aliados impusieron estrictas restricciones sobre cualquier desarrollo armamentístico, incluyendo la prohibición total de fabricar tanques. La nación quedaba dividida, destruida y desmilitarizada, y su ejército completamente disuelto. Sin embargo, apenas una década después, las tensiones de la Guerra Fría cambiarían por completo el panorama estratégico de Europa. Con la Unión Soviética extendiendo su influencia por el este, la República Federal Alemana fue vista por los Estados Unidos y sus aliados como una línea de defensa crucial. Así, en 1955, Alemania Occidental fue readmitida en la Comunidad de Naciones Armadas con la creación del Bundeswehr. El nuevo ejército necesitaba vehículos blindados, pero no podía depender indefinidamente de los modelos estadounidenses que había recibido al comienzo. Era necesario crear un tanque propio que respondiera a las necesidades del nuevo tiempo. Así nació el proyecto Leopard. Diseñado como un carro de combate principal, su objetivo era equilibrar tres factores esenciales: movilidad, potencia de fuego y protección. Frente a los colosos pesados del pasado, se apostó por la maniobrabilidad y la capacidad de respuesta táctica. El Leopard 1 fue el resultado de años de investigación, pruebas y mejoras continuas. Presentado oficialmente en 1965, combinaba una gran velocidad con un cañón de 105 milímetros de alta precisión y un blindaje eficaz. Aunque no excesivo, el tanque estaba diseñado para operar con agilidad en los terrenos variables del centro de Europa y poder enfrentarse con eficacia a las formaciones acorazadas del Pacto de Varsovia. Alemania había aprendido de sus errores. Más que construir gigantes blindados imposibles de mantener, se buscaba ahora eficiencia operativa y producción en masa. Además, el Leopard 1 fue un éxito de exportación. Muchos países de Europa y América Latina lo incorporaron a sus ejércitos, convirtiéndose en uno de los tanques más utilizados del mundo occidental durante los años 70 y 80. Se desarrollaron distintas versiones adaptadas a funciones especiales como recuperación, ingeniería o reconocimiento. Este tanque marcó la reintegración de Alemania en la escena militar internacional y demostró que la ingeniería germana seguía siendo un referente global, esta vez puesta al servicio de la estabilidad europea en plena Guerra Fría. Leopard 2, el tanque que redefinió la guerra moderna. Con el éxito del Leopard 1 consolidado, Alemania no tardó en dar el siguiente paso. A finales de los años 60, el mundo estaba cambiando y los ejércitos necesitaban adaptarse. Las amenazas evolucionaban. Los tanques enemigos se hacían más rápidos, más letales y mejor protegidos. En este nuevo contexto, el Bundeswehr comenzó el desarrollo del Leopard 2, una máquina de combate diseñada para superar todo lo anterior. No se trataba solo de mejorar, sino de redefinir por completo el concepto de tanque de combate principal. En 1979, tras una década de prototipos, pruebas extremas y decisiones políticas, nació el Leopard 2, el que muchos expertos consideran el mejor tanque de la historia. El Leopard 2 fue construido para ofrecer potencia sin compromisos. Su cañón de ánima lisa de 120 milímetros, desarrollado por Rheinmetall, superaba en alcance, penetración y precisión a cualquier sistema previo. Pero lo que realmente lo hacía único era su sistema de control de tiro y estabilización, que permitía disparar en movimiento con altísima precisión, incluso a grandes distancias. Esto significaba que podía alcanzar al enemigo antes de ser detectado, algo fundamental en la guerra moderna. Su sistema de puntería láser, visión térmica y sensores digitales colocaban al Leopard 2 a la vanguardia tecnológica del combate acorazado. Además, su blindaje compuesto de capas múltiples protegía eficazmente a su tripulación contra proyectiles perforantes y munición explosiva. Las mejoras constantes en materiales y diseño lo hacían cada vez más resistente sin perder maniobrabilidad. Impulsado por un motor diésel de 1500 caballos de fuerza, el Leopard 2 alcanzaba velocidades cercanas a los 70 km por hora y recorría hasta 500 km con un solo tanque de combustible. Pese a sus más de 60 toneladas de peso, era tan ágil como muchos vehículos más ligeros.
La disposición interna era igualmente avanzada, con estaciones de trabajo ergonómicas, controles digitalizados y una clara división de tareas entre los 4 tripulantes: comandante, artillero, conductor y cargador. Desde su entrada en servicio, el Leopard 2 ha sido constantemente actualizado, desde las versiones A1 hasta la actual A7V, que incorpora sistemas de refrigeración, generadores silenciosos y mejoras en protección activa. Estos avances mantienen al tanque vigente y eficaz en el siglo XXI. Alemania no solo creó una leyenda militar moderna, sino que marcó el estándar para el resto del mundo. Países como Canadá, España, Noruega, Polonia, Grecia, Suecia y muchos otros adoptaron versiones personalizadas del Leopard 2, convirtiéndolo en un símbolo de disuasión, poder y confianza táctica. La batalla por la superioridad blindada en la Guerra Fría. Durante las décadas de 1970 y 80, la Guerra Fría alcanzó una tensión sin precedentes. Alemania, dividida entre este y oeste, se convirtió en el campo de ensayo de una posible confrontación total. En ese contexto, el Leopard 2 no era solo un tanque, era una promesa. Una garantía de que, si la guerra llegaba, el ejército alemán occidental estaría preparado para responder con una fuerza aplastante. Las estrategias de la OTAN giraban en torno a la movilidad, la reacción rápida y la interoperabilidad entre fuerzas aliadas. En ese tablero de ajedrez armado, el Leopard 2 se convirtió en la pieza clave. Las simulaciones de combate se repetían una y otra vez en el brezal de Luneburgo, en los campos de entrenamiento de Bergen-Hohn y en las fronteras vigiladas de Baviera. Allí, cientos de Leopard 2 maniobraban día y noche, preparados para enfrentar a los T-72 y T-80 soviéticos, tanques igualmente poderosos, pero diseñados con una lógica diferente: masa frente a precisión, cantidad frente a tecnología. Mientras tanto, los comandantes del Bundeswehr sabían que no lucharían solos. Los ejercicios conjuntos con tropas británicas, estadounidenses, francesas y neerlandesas ensayaban una y otra vez una guerra que, por suerte, nunca estalló. El Leopard 2 demostró ser más que un tanque en esos escenarios. Era una plataforma versátil, capaz de adaptarse a múltiples entornos y situaciones. A diferencia de otros modelos, su diseño modular permitía modernizaciones constantes. Cada versión mejoraba la anterior. La 4 trajo mejoras en el blindaje. La 5 introdujo una torre rediseñada y una protección frontal superior. La 6 incorporó un cañón más largo para mayor penetración. Y la 7V, en uso actualmente, ha integrado nuevas tecnologías de combate en red: refrigeración activa del compartimento de combate y blindaje reactivo ante amenazas contemporáneas como drones y misiles guiados. En ese periodo, Alemania consolidó su posición como líder mundial en tecnología acorazada. La exportación del Leopard 2 reforzó alianzas estratégicas y sentó las bases de una nueva forma de diplomacia armada. Cada tanque vendido no era solo una herramienta de guerra, sino un símbolo de confianza política. Los Leopard 2 cruzaron fronteras, desde los desiertos de Qatar hasta los campos nevados de Finlandia, desde los ejércitos de Turquía hasta las Fuerzas Armadas de Chile. El tanque alemán, nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en uno de los pilares fundamentales del equilibrio geoestratégico del mundo occidental. El Leopard 2 en combate real. Eficacia demostrada bajo fuego. Aunque fue concebido para un conflicto que nunca ocurrió en Europa Central, el Leopard 2 no tardó en demostrar su letalidad en escenarios reales de guerra. Las primeras misiones internacionales llegaron en la década de los 90, cuando Alemania comenzó a participar activamente en operaciones de paz y despliegues en el extranjero bajo el mandato de las Naciones Unidas y la OTAN. Sin embargo, sería en conflictos posteriores, más crudos y asimétricos, donde el Leopard 2 mostraría su verdadero valor operativo. Uno de los despliegues más significativos se dio en Afganistán. En el marco de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, unidades del Leopard 2 A6M fueron enviadas por Canadá y Alemania a zonas de alto riesgo, donde las amenazas no venían solo de otros blindados, sino de artefactos explosivos improvisados, ataques emboscados y entornos urbanos hostiles. Fue allí donde se puso a prueba el blindaje mejorado de la versión M, especialmente diseñado para resistir explosiones bajo el casco. El resultado fue contundente. El Leopard 2 salvó decenas de vidas de sus tripulantes, mantuvo la movilidad en condiciones extremas y garantizó la superioridad táctica frente a amenazas insurgentes. Turquía también empleó el Leopard 2 en operaciones contra milicias en la frontera con Siria, aunque se enfrentó a situaciones complejas, incluyendo entornos urbanos densamente poblados. Los informes de combate confirmaron su capacidad de maniobra
precisión de disparo y resistencia estructural. En estos entornos irregulares, donde el enemigo no siempre se presenta como una fuerza organizada, la fiabilidad mecánica del Leopard 2 y su versatilidad marcaron una diferencia crucial. Más allá de su desempeño en el campo de batalla, el Leopard 2 ha sido elogiado por sus tripulaciones por su ergonomía, facilidad de operación y visión avanzada. Sistemas como el visor térmico, el telémetro láser y la estabilización de armamento permiten disparos precisos incluso en movimiento. Esto ha reducido significativamente la necesidad de realizar múltiples disparos, incrementando la letalidad con menor consumo de munición y reduciendo el tiempo de exposición al fuego enemigo. En un mundo donde la guerra ha cambiado, donde las líneas del frente son difusas y las amenazas múltiples, el Leopard 2 no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado. A cada versión, a cada actualización, su perfil de combate se adapta a las nuevas exigencias. No es solo una máquina de guerra, es una herramienta de disuasión, una garantía de defensa nacional y una prueba viva de la ingeniería militar alemana llevada al límite de la excelencia. Evolución constante. Del Leopard 2A4 al Leopard 2A7 GA1. La clave del éxito del Leopard 2 no ha sido únicamente su potencia bruta, sino la constante evolución de su diseño. Desde su introducción oficial en el año 1979, este tanque ha atravesado numerosas modificaciones y versiones, cada una de ellas adaptada a los desafíos estratégicos de su época. La transición entre el Leopard 2A4, el Leopard 2A6, el A6M y finalmente el Leopard 2A7 GA1 refleja no solo avances tecnológicos, sino una profunda comprensión del combate moderno. El Leopard 2A4 fue durante muchos años la columna vertebral de las fuerzas acorazadas de varios ejércitos europeos. Con su cañón de 120 mm de ánima lisa, sus sistemas de control de fuego electrónicos y un blindaje modular, sentó las bases del tanque moderno europeo. Sin embargo, los conflictos en los Balcanes y Medio Oriente revelaron nuevas amenazas que no estaban contempladas en los años de la Guerra Fría: minas antitanques, artefactos explosivos improvisados, drones y ataques desde múltiples direcciones. Por ello, el Leopard 2A6 introdujo un cañón más largo que mejoraba significativamente la velocidad inicial de los proyectiles y, por tanto, su capacidad de penetración. Esta mejora permitía enfrentarse de forma más eficaz a los blindajes modernos y a distancias mayores. Además, se rediseñó la torreta para ofrecer más espacio y mejor distribución del peso, y se incrementó la protección en la parte frontal. Pero el verdadero salto vino con el Leopard 2A6M. La M hace referencia a la protección contra minas. Esta versión integró un refuerzo estructural en el casco inferior, asientos desacoplados del suelo para absorber impactos y mejoras en la protección interna. Todo ello hizo que esta versión fuera elegida para misiones internacionales en escenarios con alta actividad insurgente, como Afganistán. Actualmente, el Leopard 2A7 GA1 representa el pináculo de esta evolución. Pensado no solo para combates abiertos, sino también para operaciones urbanas, esta versión incluye sistemas de protección activa, blindaje modular mejorado, sistemas de visión panorámica diurna y nocturna, y capacidad de operar en climas extremos. Además, puede integrar armamento adicional como estaciones de armas remotas, mejoras en comunicaciones digitales y sistemas de mando en red. Incluso incorpora un sistema de refrigeración del compartimento de combate, crucial en zonas desérticas, y un generador auxiliar que permite operar sensores y sistemas sin arrancar el motor, aumentando la discreción. Este enfoque de modernización constante ha permitido que ejércitos de todo el mundo como los de Alemania, España, Noruega, Finlandia, Qatar o Hungría sigan considerando al Leopard 2 como la mejor opción dentro de su categoría. Más allá de su legado histórico, el Leopard 2 sigue mirando al futuro, preparado para afrontar los desafíos tecnológicos, estratégicos y humanos de los próximos conflictos. Tanques en red. El nuevo campo de batalla digital. En los conflictos del siglo XXI, la guerra ya no se gana únicamente con potencia de fuego o blindaje grueso. El dominio del campo de batalla exige información, velocidad de reacción y capacidad de coordinación entre múltiples unidades en tiempo real. En ese sentido, el Leopard 2A7 GA1 no es solamente una máquina de acero, sino un nodo en una red digital que conecta sensores, tropas y sistemas de armas en un entorno de combate coordinado y automatizado. Este concepto, conocido como combate centrado en redes, ha transformado el papel del tanque moderno. Ya no se trata solamente de un vehículo que dispara y se desplaza.
Ahora es un sistema inteligente, dotado de sensores térmicos, cámaras panorámicas, telémetros láser y radares de corto alcance que le permiten detectar, identificar y rastrear objetivos antes incluso de que estos sean visibles a simple vista. Toda esa información se transmite en tiempo real al resto de unidades, incluyendo infantería, artillería, drones de reconocimiento y mando central. Los tripulantes del Leopard 2A7 GA1 operan desde una interfaz digital intuitiva que centraliza todos los datos del campo de batalla. El comandante dispone de un visor panorámico de alta definición con canales diurnos y nocturnos, mientras que el artillero puede acceder a información precisa de distancia, tipo de objetivo y trayectoria de disparo. El conductor también se beneficia de sistemas de asistencia con visión térmica y navegación GPS, lo que permite maniobrar con seguridad incluso en condiciones de baja visibilidad. Además, el tanque puede recibir datos externos de plataformas aéreas o terrestres no tripuladas, ampliando su alcance de detección más allá de los obstáculos físicos. En operaciones urbanas, esta capacidad es crítica. Permite planificar emboscadas defensivas, anticipar movimientos enemigos y evitar colisiones o fuego amigo. Todo esto convierte al Leopard no solo en un tanque, sino en un centro de comando móvil. Uno de los avances más relevantes es la posibilidad de integración con sistemas de protección activa. Estos sistemas detectan proyectiles enemigos y lanzan contramedidas antes del impacto, aumentando de forma drástica la supervivencia de la tripulación. Incluso es posible instalar módulos adicionales de defensa electrónica que interfieren comunicaciones enemigas o desvían drones de ataque. La digitalización también permite simulaciones en tiempo real, lo que significa que los soldados pueden entrenarse con escenarios reales sin necesidad de disparar una sola bala. Desde sus propios terminales dentro del tanque, la tripulación puede ejecutar misiones virtuales, analizar rutas de escape, evaluar riesgos y adaptar su estrategia antes de entrar en combate. Pero toda esta tecnología también tiene una contrapartida. La dependencia de redes digitales y comunicaciones cifradas hace que el Leopard 2A7 GA1 sea vulnerable a la guerra cibernética. Un ataque bien dirigido a sus sistemas de navegación, sensores o comunicaciones podría dejarlo aislado, ciego o incluso inutilizable. Por eso, la ciberseguridad se ha convertido en un nuevo frente dentro de la guerra moderna. Y cada Leopard moderno está equipado con múltiples capas de protección digital, desde firewalls internos hasta protocolos de emergencia en caso de interrupción de la red. En este nuevo paradigma de combate, el tanque no es solo fuerza bruta, es inteligencia, es comunicación, es velocidad de decisión. Y en ese terreno, el Leopard 2A7 GA1 sigue siendo uno de los más formidables adversarios del siglo. El renacer del acero, la doctrina blindada en la posguerra. Tras la rendición alemana en 1945, la nación quedó desmilitarizada y bajo vigilancia estricta. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, el panorama internacional obligó a redefinir el papel estratégico de Alemania en el centro de Europa. Mientras las potencias del bloque occidental reforzaban su presencia militar, se hizo evidente que una defensa efectiva del continente requería tropas blindadas móviles y organizadas. Alemania Occidental, como frontera directa con el bloque oriental, fue presionada para reorganizar su fuerza terrestre, no solo como apoyo, sino como pilar de contención. Fue así como comenzó a gestarse una nueva doctrina de guerra mecanizada que retomaba las lecciones de la Blitzkrieg, pero con una visión más técnica, interoperativa y adaptada al siglo XX. No se trataba solamente de reconstruir un ejército, sino de diseñar una estructura que pudiera integrarse con las fuerzas aliadas y enfrentar una amenaza soviética masiva. Las divisiones blindadas alemanas debían estar preparadas para responder con rapidez, precisión y coordinación absoluta. La táctica evolucionó para incluir maniobras conjuntas con infantería motorizada, artillería autopropulsada y unidades de reconocimiento. Ya no se apostaba por la guerra de desgaste, sino por la ruptura estratégica, el dominio del terreno en velocidad y profundidad. Para ello, Alemania comenzó a especializarse en sistemas de mando digitales, logística descentralizada y comunicaciones encriptadas. La base de esta doctrina no era solo la tecnología, sino la preparación de sus tripulaciones. Soldados entrenados para operar con autonomía, capaces de reparar, evaluar y adaptar cada tanque en pleno combate. Los campos de entrenamiento de Bergen-Hohn y Grafenborg se convirtieron en laboratorios tácticos donde se ensayaban movimientos sincronizados a escala real. Allí se definía una nueva era de la guerra blindada. Los tanques alemanes no serían solo plataformas de disparo,
sino nodos de un sistema de combate interconectado y altamente eficiente. Alemania renacía como potencia militar, esta vez no para conquistar, sino para disuadir. El legado blindado de Alemania en el siglo XXI. La historia militar alemana, marcada por la innovación y el poder de sus divisiones acorazadas, no terminó con la Guerra Fría. Al contrario, ese periodo definió la base sobre la cual se proyectaría una fuerza moderna, versátil y profundamente tecnológica. En el siglo XXI, Alemania mantiene su posición como uno de los referentes mundiales en diseño y operación de vehículos blindados, no solo por la potencia de sus máquinas, sino por la filosofía que hay detrás: precisión, fiabilidad y adaptación estratégica. La Bundeswehr, integrada dentro del marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha evolucionado para responder no solo a guerras convencionales, sino a conflictos asimétricos, misiones de paz y escenarios híbridos. El tanque alemán no solo debe enfrentar a otros blindados, también debe maniobrar en terrenos urbanos, desérticos y helados, interactuar con drones y resistir ciberataques. Cada unidad se convierte en una célula inteligente dentro de una red de combate global. Alemania ya no produce únicamente para sí misma. Su industria de defensa, liderada por empresas como Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann, exporta sistemas de combate a países de Europa, Asia y América Latina. El blindaje modular, los sensores avanzados, la autonomía operativa y los sistemas de puntería automatizados se han convertido en los nuevos estándares. El Leopard 2 en todas sus variantes ha sido replicado y adaptado a distintas realidades geopolíticas, consolidando a Alemania como líder en ingeniería militar. Pero el legado no se mide solamente en acero. La formación del personal, la doctrina de mantenimiento y la cultura del perfeccionismo operacional son también marcas indelebles del blindaje alemán. Mientras otras naciones improvisan en el campo de batalla, las unidades acorazadas alemanas siguen protocolos rigurosos de revisión, diagnóstico y mejora. El concepto de preparación perpetua es el núcleo de su efectividad. Hoy los tanques alemanes no desfilan para mostrar poder. Se posicionan, observan, disuaden. Su sola presencia redefine las reglas de un conflicto. Y aunque el campo de batalla ha cambiado radicalmente desde los días del Tiger y del Panther, la esencia del acero germano sigue viva, más sofisticada, más letal y más consciente de su historia. Si te ha fascinado esta inmersión en el poder blindado de Alemania, no olvides suscribirte a Furia Blindada. Aquí exploramos la historia militar con rigor, detalle y sin concesiones, desenterrando las máquinas que cambiaron el curso de las guerras. Cada semana te traemos nuevos relatos sobre la ingeniería, la táctica y la brutalidad del combate moderno. Comparte este video con quienes saben que el acero no solo protege, también escribe la historia. Porque entender el pasado es prepararse para el futuro. Nos vemos en la próxima batalla.